Muchos cristianos atentos se preguntan cómo, siendo Jesús tan misericordioso, ha dicho que hay un pecado contra el Espíritu Santo que nunca se perdonará. Porque Jesús vino a la tierra para dos cosas que implican el perdón. Uno, para perdonar nuestro pecado original, que lo asumió en la cruz. Y la otra es para que nos convirtamos y creamos en su Evangelio. Para eso además perdona nuestros pecados, los que hemos hecho en nuestra vida, para que no sean piedra de tropiezo para nuestro camino de la conversión. Pero si entonces Jesús vino a perdonar los pecados de dos formas, ¿cómo es que hay un pecado que Él dijo que no se va a perdonar y por qué? Empecemos por mencionar cuáles son los pecados que considera la Iglesia contra el Espíritu Santo. Esto surgió del libro de las sentencias de Pedro Lombardo, por allá por el año 1100, que se utilizaba como texto teológico y catequético, y luego lo adoptó la Iglesia. Ahí se mencionan 6 formas de pecar contra el Espíritu Santo. La primera es la desesperación, por la cual el hombre deja de esperar su salvación personal y el auxilio que puede llegar de Dios por el perdón de los pecados. La segunda es la presunción de la misericordia de Dios sin que nosotros colaboremos en ella, o sea, presumir que vamos a salvarnos sin la ayuda de Dios y sin nuestra conversión. El tercer pecado contra el Espíritu Santo es negar la verdad conocida. Es el desprecio y la resistencia a la verdad divina revelada por el Espíritu Santo. El cuarto es la envidia del bien espiritual de otra persona entregado por el Espíritu Santo, que implica el deseo desordenado de poseer ese bien espiritual y además cuestiona el juicio del Espíritu Santo sobre los dones que distribuye a las distintas personas. La quinta forma es la obstinación en el pecado, que incluye la resistencia al poder santificador del Espíritu Santo. Y la sexta forma de pecar contra el Espíritu Santo es lo que se llama la impenitencia final, que se trata del endurecimiento en el pecado sin arrepentimiento, vergüenza o arrepentimiento. ¿Es alguno de ellos el que dice Jesús que nunca se perdonará? Veamos lo que dijo Jesús. Los 3 evangelios sinópticos mencionan una declaración de Jesús sobre la blasfemia imperdonable del Espíritu Santo. En Mateo 12, 31-32 dice: todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y agrega aún: no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. En Mateo 3, 28-30 se lee las palabras de Jesús que dicen: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Y en Lucas 12:10 aparece las palabras de Jesús: al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. De modo que aquí estamos ante 2 comprobaciones muy claras. La primera es que efectivamente Jesús dijo esto porque está reproducido en los 3 evangelios. Es como si fuera a tener un grabador en aquella época. Y la segunda es que Jesús perdonará casi todos los pecados, pero hay uno que no lo perdonará. Entonces, ¿cuál es la blasfemia al Espíritu Santo que no tiene perdón? La clave de esto es entender quién es y qué hace el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es la verdad eterna e inmutable de Dios que nos asiste, nos instruye y nos recuerda lo que Jesucristo nos vino a enseñar. Ilumina nuestra conciencia sobre lo que es bueno y malo y fortalece además nuestra voluntad para evitar el mal y para hacer el bien. Teniendo estas cualidades del Espíritu Santo en cuenta, Juan Pablo II dijo que blasfemar contra el Espíritu Santo no consiste propiamente en ofender al Espíritu Santo en palabras, sino que consiste más bien en el rechazo a aceptar la salvación que Dios ofrece al hombre a través del Espíritu Santo, obrando mediante la cruz. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1864, dice: no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. De modo que, en realidad, la blasfemia con el Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, es negarse a reconocer el pecado, a arrepentirse y rechazar el perdón ofrecido por Dios. No es imperdonable el pecado por su gravedad y seriedad, sino por la falta de disposición para buscar el perdón y ser perdonado. Porque el Espíritu Santo no va a perdonar nuestros pecados y reconciliarse con nosotros si nosotros no rehusamos a reconocer el pecado y a enmendarnos. Por lo tanto, y en definitiva, este pecado imperdonable se trata de un rechazo sostenido y firme al amor y a la misericordia de Dios, que en definitiva es optar por la opción de la condenación eterna. Porque si persisten en la impureza, no tienen cabida en el cielo, porque allí entra solo lo puro. No hay límites a la misericordia de Dios, pero requiere de nuestro asentimiento utilizando nuestro libre albedrío. De esta forma, el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo resulta totalmente compatible con el mensaje del Evangelio, que nuestro Señor perdona cualquier pecado si realmente nos arrepentimos de ese pecado, lo confesamos, hacemos un esfuerzo por enmendarnos y tratamos de no volverlo a cometerlo. De lo contrario, no lo puede hacer. ¿Y quiénes son estas personas que están haciendo un pecado imperdonable al Espíritu Santo? Aquellos que están presos de la impenitencia final, quienes tienen el corazón endurecido y se obstinan en rechazar la misericordia de Dios, quienes se sitúan en posiciones en que el arrepentimiento ya no es posible, porque rechazan la bondad de Dios y hasta reclaman activamente que Él no existe. Hay algunos que tienen temor de haber cometido blasfemia al Espíritu Santo sin haberse dado cuenta. Pero una persona que conoce qué es el pecado y está dispuesto a recibir el perdón de los pecados y a enmendarse, no tiene ninguna posibilidad de cometer la blasfemia imperdonable con el Espíritu Santo. Así que tranquilos. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Te has topado en la vida con personas que están conscientemente blasfemando contra el Espíritu Santo y contra Dios y que no aceptan su salvación? ¿O por el contrario, te has topado solamente con gente que desconoce a Dios y que por eso mismo no sabe qué es el pecado y que Dios perdona todo si queremos que así sea y nos enmendamos? Me gustaría saber tu opinión, porque es bueno conocer la experiencia de mucha gente con la que están en estado de pecado más o menos permanente. Por favor, escribe tus comentarios abajo. Y si te gustó este video y este artículo, por favor, danos un like.